Imagina despertar en una mañana silenciosa solo para descubrir que 185.000 hombres, soldados entrenados y preparados para la guerra, estaban muertos. Sin signos de batalla, sin gritos, sin sangre derramada por manos humanas. Una fuerza invisible, venida del cielo, actuó en una sola noche, con precisión absoluta y poder incuestionable. Esto no es una leyenda ni un mito oscuro. Es uno de los relatos más aterradores y subestimados de toda la Biblia. Un evento donde el cielo intervino directamente en la historia, cambiando el destino de un imperio entero con un solo movimiento angelical. ¿Quién era ese ángel? ¿Por qué fue enviado? ¿Y qué revela este episodio sobre el mundo invisible que nos rodea? La muerte repentina del ejército asirio frente a los muros de Jerusalén no fue solo una demostración de poder divino, fue un mensaje para todos los reinos de la tierra. Ni siquiera el imperio más fuerte puede resistir cuando el Eterno decide actuar. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en este episodio para entender la tensión política, la dimensión espiritual y los significados ocultos detrás de una de las noches más misteriosas de la historia sagrada. En este video descubrirás quién era Sennacherib, el rey arrogante que desafió al Dios de Israel. Cómo reaccionó Ezequías ante el asedio más amenazante de su vida. El papel sorprendente del profeta Isaías en esta guerra invisible. Y cómo la intervención de un solo ángel cambió el curso de la historia para siempre. Prepárate para desvelar los bastidores espirituales de una guerra silenciosa y brutal. Un relato que trasciende el tiempo y continúa resonando como advertencia, consuelo y revelación. Si te gusta sumergirte en los misterios profundos de las Escrituras y quieres entender cómo el mundo espiritual moldeó los eventos históricos, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesita ver la mano de Dios actuando en la historia. Juntos revelaremos lo que la mayoría ignora. El poder oculto de los cielos aún está en acción. Antes de que el ángel siquiera desenvainara la espada celestial, un imperio entero se creía invencible. Pero, ¿quién era este rey audaz que creyó poder vencer incluso al Dios de Israel? Sennacherib, rey de Asiria, gobernó con mano de hierro entre los años 705 y 681 a.C. Su nombre, del acadio Sina-Ge-Eriba, puede traducirse como Sin, dios de la luna, aumentó a los hermanos. Una ironía trágica para un monarca que vería a sus ejércitos desaparecer en una sola noche. Asiria, en ese período, era la superpotencia del mundo antiguo. Conocida por su brutalidad militar y dominio político, conquistaba naciones con una fuerza abrumadora y estrategias crueles. Sus registros arqueológicos, como los relieves del palacio de Nínive, muestran soldados arrancando cabezas, empalando rebeldes y deportando poblaciones enteras. Así se extendía el terror asirio, por la espada y el miedo. Sennacherib heredó de su padre, Sargón II, un imperio en expansión, y su obsesión era consolidar el control sobre las rebeliones en Palestina, especialmente Judá. En 701 a.C., dirigió su atención a Jerusalén, tras haber devastado más de 40 ciudades fortificadas de Judá, incluida Laquis, la segunda ciudad más importante del reino. Pero Sennacherib no era solo un líder militar, se veía a sí mismo como invencible, casi divino. Sus registros en tablillas e inscripciones exaltan sus conquistas con una arrogancia impresionante. En un cilindro asirio relata con desdén cómo encerró a Ezequías como un pájaro en una jaula dentro de 1900 Jerusalén. Esta autoexaltación no era inusual entre los reyes de la época. Se presentaban como dioses encarnados o representantes divinos, ávidos de gloria eterna. Sin embargo,
El error de Sennacherib fue colocarse directamente contra el Dios de Israel. Un error que muchos antes que él cometieron, y todos pagaron un alto precio. El enfrentamiento entre Sennacherib y Jerusalén no fue solo militar, fue espiritual. El rey asirio se burló del Señor, comparándolo con los dioses derrotados de otras naciones. No entendió que esta vez su enemigo no era una ciudad, sino el mismo creador del universo. Sennacherib personifica el orgullo humano elevado a su cúspide. Su historia sirve como advertencia. Cuando el hombre se coloca como Dios, el verdadero Dios responde. Y la respuesta, a veces, llega en silencio. Hasta que ya es demasiado tarde. ¿Sabías que antes de atacar Jerusalén, Sennacherib ya había dejado un rastro de destrucción a su paso? Y que esto estaba conectado con profecías antiguas. En el próximo capítulo entenderemos cómo el rey Ezequías reaccionó ante esta amenaza colosal y qué hizo que cambió el rumbo de la historia. ¿Curioso? Entonces sigue con nosotros y comparte este video con alguien que necesita entender cómo Dios actúa incluso en los días más oscuros. En lugar de convocar soldados, Ezequías rasga sus vestiduras. En lugar de huir, corre al templo. Lo que dice en el santuario cambia el curso de la historia. La noche en Jerusalén era pesada. El asedio asirio no era solo una amenaza física, era un símbolo de humillación, de terror inminente. La ciudad estaba rodeada por uno de los ejércitos más letales que la historia haya registrado, con decenas de miles de soldados que aplastaban todo a su paso. Ezequías, rey de Judá, no tenía poder militar para resistir. Los muros de Jerusalén estaban en pie, pero los corazones temblaban, y en medio de este colapso hizo lo que ningún general asirio esperaba. Oró. Según Zohar Reyes 19:14-19, Ezequías tomó la carta de afrenta enviada por Sennacherib, una carta no solo política, sino blasfema, y subió al templo del Señor. No la rasgó. La extendió ante Dios. Esta imagen es poderosa, un rey arrodillado presentando palabras de amenaza ante el Rey de Reyes, sin escudo, sin espada, solo fe. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y ve. Escucha las palabras de Sennacherib, que envió para afrentar al Dios vivo. Gun Reyes 19:16. La oración de Ezequías no es desesperada en el sentido común. Es firme, reverente y teológicamente precisa. Reconoce quién es Dios, creador del cielo y la tierra, diferente de todos los ídolos de las naciones derrotadas. Su oración es una declaración de que Dios no está limitado por geografía, fuerza o política. Y al hacer esto, Ezequías realinea a Jerusalén con el eje de la soberanía divina. Pero este momento íntimo de intercesión no quedó sin respuesta. Dios, a lo largo de la historia bíblica, nunca ha sido indiferente al clamor de los justos. Levanta a Isaías, el profeta del trono, para declarar algo impensable. Así dice el Señor, no temas por causa de las palabras que oíste. Yo defenderé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Es Reyes 19:34. Isaías aparece como figura clave en este enfrentamiento espiritual. No solo transmite el mensaje divino, sino que reafirma el papel de los profetas como guardianes de la verdad en medio del caos. La respuesta de Dios no es genérica. Es específica, directa, cargada de honor, justicia y celo por su nombre. Este momento sella una de las tensiones teológicas más dramáticas del Antiguo Testamento. Cuando todo parece perdido, la única acción que realmente importa es arrodillarse y clamar. Históricamente, la postura de Ezequías es revolucionaria. En un tiempo en que los reyes forjaban alianzas, pactos con potencias vecinas o se rendían a cambio de tributos,
él elige confiar exclusivamente en el Dios de Israel. Su oración entra en la historia como una de las expresiones más puras de fe frente al abismo. Pero lo que estaba en juego no era solo la supervivencia de Jerusalén. Detrás del enfrentamiento político había una guerra espiritual invisible. Los asirios no solo atacaban muros, atacaban la identidad espiritual de Judá. Sennacherib se burlaba de Dios, como si fuera solo otro Dios derrotado. La oración de Ezequías rompe esta narrativa, restaura la verdad. El Dios de Israel no es una deidad regional. Es el Señor de los ejércitos, el Altísimo sobre todas las naciones. El clamor que sube del templo rasga los cielos. Es un clamor que reconoce la insuficiencia humana y exalta el poder divino. Ello es sobre todo una respuesta correcta a la crisis. El trono terrenal se inclina ante el trono celestial. Teológicamente, este momento lleva una lección eterna. En las horas en que todo parece sellado en nuestra contra, Dios no espera estrategias humanas, sino una rendición espiritual verdadera. La oración de Ezequías no cambió solo el escenario político, activó una respuesta sobrenatural. Antes de que las espadas golpearan las puertas, el juicio de Dios ya estaba en marcha. Esta realidad es profunda. El destino de las naciones puede ser alterado no por fuerza bélica, sino por oraciones hechas en el silencio de un santuario. Y mientras los generales asirios reían y Jerusalén dormía sin saber lo que vendría al amanecer, el cielo ya había dictado un veredicto, y ese veredicto sería ejecutado de una manera nunca antes vista. Y mientras Jerusalén dormía, el cielo ya había decidido el destino de quienes se burlaron del Altísimo. Pero ¿quién sería el ejecutor de este juicio? En el próximo capítulo descubrirás cómo una sola entidad celestial descendió a la tierra con una misión de exterminio. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios escucha y responde en el momento adecuado. No tiene nombre, no hay sonido en sus pasos, pero en una sola noche sella el destino de un ejército entero. ¿Quién es este ser? En la narrativa de la destrucción del ejército asirio, el texto bíblico es sorprendentemente conciso. Aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron los que quedaban por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Segunda Reyes 19:35. ¿Quién es este ser que con un solo movimiento silencioso e invisible extermina a uno de los ejércitos más poderosos del mundo antiguo? La Escritura lo llama el ángel del Señor, un título misterioso cargado de significados que remonta a apariciones cruciales a lo largo de la historia de Israel. El término hebreo utilizado, Malach Yahwach, puede traducirse como mensajero de IHWH, pero a lo largo de la Biblia, este mensajero demuestra atributos que van más allá de los ángeles comunes. En varios textos, habla en primera persona como si fuera el propio Dios, acepta adoración y actúa con autoridad divina. Por ello, estudiosos a lo largo de los siglos han debatido, ¿sería el ángel del Señor una manifestación temporal del propio Dios, una teofanía? ¿O estaríamos ante un serafín de mayor jerarquía? Algunos incluso ven una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo, dada la magnitud del juicio que ejecuta. Esta figura aparece en momentos clave. Fue el ángel del Señor quien se apareció a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:2, quien confrontó a Balaam, Números 22:22, y quien guió al pueblo por el desierto, Éxodo 14:19. Es guerrero, guía y juez. En Josué 5, un ser similar se presenta como príncipe del ejército del Señor, y Josué se postra, quitándose las sandalias como ante el propio Dios.
La conexión entre estas apariciones apunta a algo mayor que un simple mensajero. Y aquí, en 2 Reyes 19, este mismo ser entra en el campamento asirio no con gritos, no con relámpagos visibles ni terremotos. Desciende como sombra, actúa en silencio y sella un juicio sin levantar una espada visible. Esto es lo que hace este evento tan teológicamente impactante. Ninguna arma humana fue usada, ninguna resistencia fue ofrecida. El juicio fue absoluto, letal y unilateral. La Biblia no detalla el mecanismo exacto de la destrucción. ¿Sería una enfermedad, una plaga, una forma sobrenatural de muerte instantánea? No importa, el enfoque del texto no está en el cómo, sino en el quién. Y ese quién, el ángel del Señor, actúa como extensión directa del juicio divino. Este modo de actuar tiene paralelos en otros episodios bíblicos. En Éxodo 12, en la noche de la Pascua, un ángel similar, llamado Destructor, pasa por las casas de los egipcios, matando a los primogénitos. Una vez más, no hay resistencia, no hay ruido. El juicio es silencioso, invisible e irrefutable. Esta conexión es teológica y simbólica. En ambas noches, la muerte visita a los enemigos del pueblo de Dios como resultado directo de la arrogancia contra el Altísimo. Y en Apocalipsis, vemos seres angelicales que llevan juicios aún más grandiosos. Trompetas, copas y sellos son acompañados por ángeles que lanzan plagas, fuego y espadas sobre la tierra. En Apocalipsis 19, un ejército celestial liderado por el Verbo de Dios cabalga en juicio. El patrón es consistente, ángeles como agentes de la justicia divina, ejecutando sentencias que ningún poder humano puede contener. La lección teológica aquí es profunda y perturbadora para el mundo moderno. Dios usa a sus agentes espirituales para ejercer juicios reales sobre la historia humana. No son símbolos, no son meras metáforas, son seres reales, operando en realidades paralelas, cuya acción puede atravesar dimensiones y alterar el curso de las naciones. Esta dimensión espiritual de la realidad es frecuentemente ignorada, pero textos como este nos recuerdan. Hay una guerra invisible en curso y los agentes celestiales están activos. El ángel del Señor no actúa por capricho. Lo hace por orden directa del Dios que había escuchado la oración de Ezequías. El ejército asirio no fue derrotado por estrategia ni por fuerza militar. Fue derrotado por un solo ser, enviado por Dios como respuesta al clamor de un corazón contrito. Este episodio también nos confronta con una verdad inquietante. El mismo Dios que es misericordioso es también justo, y su justicia puede manifestarse de formas que desafían nuestra lógica. Este ángel no actúa por odio, lo hace por misión, ejecuta un veredicto celestial con precisión absoluta. El silencio de la noche fue cortado por un acto invisible. Los gritos llegaron solo al amanecer, cuando los soldados restantes despertaron y encontraron a 185,000 compañeros muertos. Ninguna puerta fue derribada, ningún muro fue roto. La victoria fue total, pero sin el sonido de la batalla. Esta es la firma del Eterno cuando decide actuar solo, pero la noche aún no había terminado. Al rayar el día, el mundo vería el rastro de una intervención divina, imposible de ignorar. En el próximo capítulo verás cómo el silencio fue roto por el pavor y cómo incluso los más poderosos reconocieron que habían tocado lo intocable. Comparte este mensaje con alguien que aún duda de la realidad espiritual detrás de los acontecimientos de la historia. El sol se alza sobre un campo de muertos. No se oyó ningún grito, no se desenvainó ninguna espada. La guerra terminó sin batalla. El amanecer de aquel día cargaba un peso sobrenatural.
Cuando los primeros rayos de sol tocaron el campamento asirio, no hubo el sonido habitual de soldados despertando, espadas siendo afiladas o órdenes siendo gritadas. No había movimiento, no había clamor, solo silencio. Un silencio denso, sagrado y terrible. Cuando los sobrevivientes se levantaron de sus refugios, la escena que encontraron era inimaginable. 185.000 hombres muertos, sin heridas visibles, sin signos de resistencia. Yacían inmóviles, como si hubieran sido tragados por el sueño de la muerte al mismo tiempo. El texto bíblico es directo y cortante. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron los que quedaban por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. 2 Reyes 19:35. Para los sobrevivientes no había explicación. El imperio más temido de la antigüedad acababa de sufrir su derrota más humillante, no por otra nación, no por una rebelión interna, sino por algo que ninguna fuerza militar podía enfrentar: la mano invisible de Dios. El impacto psicológico de esta masacre fue devastador. El ejército asirio, antes invencible, ahora se desmoronaba. Los soldados sobrevivientes, sin valor para quedarse, huyeron en desesperación. No había honor en ello, solo pavor. El terror no radicaba en una batalla perdida, sino en la certeza de que algo mayor, algo divino, había decidido intervenir, y nadie podía resistir. Políticamente, el golpe fue mortal. El rey Sennacherib, el hombre que había blasfemado contra Dios, que se había burlado de Jerusalén y de su templo, ahora era un derrotado. No por un error estratégico, sino por una intervención celestial. El texto sagrado resume su retorno con una sobriedad que lleva consigo la vergüenza. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió, se fue, volvió y se quedó en Nínive. 2 Reyes 19:36. Sin gloria, sin victoria, sin la cabeza de Ezequías en una lanza. Regresó a casa humillado, a una Nínive que lo recibiría con duda, miedo y desprecio. Su silencio era la única respuesta a la pregunta inevitable: ¿qué pasó? Históricamente, este evento marca un giro decisivo. Asiria jamás dominaría Jerusalén. A pesar de su dominio sobre decenas de pueblos, a pesar de sus ejércitos implacables y su política brutal de deportaciones y terror, fallaría ante la ciudad del Dios vivo. Esta preservación de Jerusalén no es un mero detalle. Se convirtió en símbolo de la fidelidad divina hacia su pueblo y su templo. Los registros arqueológicos e históricos de la época confirman que, tras la campaña de Sennacherib, Asiria no destruyó Jerusalén, un hecho anómalo, dado su patrón de conquista total. El famoso prisma de Sennacherib, preservado hoy en museos, relata que encerró a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero no menciona victoria ni toma de la ciudad. Es el silencio de la vergüenza. Sin embargo, esta intervención divina plantea una pregunta teológica profunda. ¿Por qué Dios eligió este método? ¿Por qué una muerte tan masiva, tan directa, tan irreversible? La respuesta está en la santidad de Dios y la naturaleza del juicio. El rey de Asiria no atacó solo a Jerusalén, desafió al propio Dios. En Isaías 36 y 37, ridiculiza la fe de los judíos, compara a YHWH con los dioses vencidos de otras naciones y declara que nada podría detenerlo. Era más que una amenaza militar, era una afrenta teológica. Y cuando Dios es desafiado de esta manera, responde de modo que ningún poder terrenal puede contradecir. Además, el juicio no fue desproporcionado. Asiria era un imperio conocido por su crueldad, empalamientos, decapitaciones, torturas públicas. Era una máquina de terror.
Lo que ocurrió en Jerusalén fue, por tanto, un juicio medido contra un sistema que cultivaba la muerte. Dios usa sus métodos para equilibrar el peso del mal, métodos que escapan a la lógica humana, pero que son plenamente justos desde una perspectiva eterna. Y más aún, esta acción silenciosa muestra que Dios no necesita ruido para actuar. El mundo busca estruendo, ejércitos, alardes, pero el Señor, como dice el Salmo, actúa en el silencio, y su brazo extendido basta para decidir el destino de las naciones. Jerusalén fue salvada no por mérito, sino por misericordia. Ezequías oró, Isaías intercedió, Dios respondió. Y al alba de aquel día, los cuerpos daban testimonio de una verdad que nadie más osaría cuestionar. Hay un Dios en los cielos que lucha por su pueblo, pero el juicio no terminó en las puertas de Jerusalén. Una profecía pendía sobre el mismo rey, y Dios no olvida las palabras de quien blasfema contra él. En el próximo capítulo veremos el destino final de Sennacherib, y cómo el juicio puede atravesar incluso los salones más protegidos de la tierra. Comparte esta revelación y sigue con nosotros para el desenlace sorprendente de esta historia. Se burló de Dios y pensó que había escapado. Pero años después, dentro de su propio templo, el juicio lo encontró. Tras el terrible episodio de la muerte de 185,000 soldados en una sola noche, el rey Sennacherib regresó a su capital, Nínive. Aunque su campaña militar contra Jerusalén había fracasado de manera inexplicable, aún ocupaba el trono y mantenía el poder. Parecía para el mundo que el hombre que había osado desafiar al Dios vivo escaparía impune. Sin embargo, la Biblia reserva para este rey un desenlace marcado por la justicia divina, lenta pero inexorable. El libro de Dos Reyes nos cuenta que, años después de su fracaso en Jerusalén, Sennacherib encontró su muerte de forma inesperada y cruel. Mientras adoraba en el templo de Nisroque, su dios pagano, fue asesinado por sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, quienes huyeron a Ararat. El texto bíblico lo registra con simplicidad, pero también con peso. Y aconteció que mientras él estaba adorando en el templo de Nisroque, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron con la espada y huyeron a la tierra de Ararat. Segundo Reyes 19:37. Este evento sirve como un poderoso cierre para la historia de un rey que se burló de Dios y blasfemó contra su alianza con Jerusalén. La muerte violenta dentro del templo de un falso Dios no es un mero accidente, sino la realización del juicio profetizado por Isaías y reafirmado por el propio Dios. Isaías había advertido claramente: la arrogancia del rey de Asiria no quedaría impune. La justicia divina no es inmediata en la mayoría de los casos. Dios a menudo permite que el mal parezca prosperar temporalmente, para que en el momento preciso la soberanía y la justicia se manifiesten plenamente. Sennacherib creía que su poder humano podía desmentir al Dios de Israel. Pero su muerte dentro del templo de Nisroque demuestra que, incluso en los lugares más sagrados para el impío, el juicio de Dios alcanza. Teológicamente, esta justicia retardada, pero inevitable, es un aspecto fundamental de la naturaleza divina. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda Pedro 3:9. Sin embargo, esta paciencia no debe confundirse con ausencia de justicia. La soberanía de Dios sobre reyes y naciones asegura que la impiedad, la arrogancia y la blasfemia tendrán consecuencias. Esta es una lección que resuena a lo largo de toda la Biblia, reafirmada en textos como Romanos 13, que declara la autoridad de las instituciones como ordenada por Dios para castigar el mal.
Además, la muerte de Sennacherib sirve para reafirmar la fidelidad de Dios a su alianza con Jerusalén y con el pueblo de Israel. Jerusalén no fue destruida en ese tiempo, no por fuerza humana, sino por la intervención del Altísimo, que protegió su templo y su alianza. Esta protección no es un premio al mérito humano, sino una señal de la fidelidad de Dios a su promesa, cumplida a pesar de las debilidades humanas. La lección espiritual detrás de este episodio es clara. La soberanía absoluta de Dios no puede ser cuestionada por reyes ni imperios. Ningún poder terrenal puede frustrar el plan divino, aunque por un tiempo parezca que el mal prevalece. El episodio de Sennacherib es un testimonio vivo de que la historia está en las manos de Dios, quien puede usar instrumentos visibles e invisibles para cumplir sus propósitos. El rey que se burló del Dios vivo, que menospreció la oración del justo y amenazó al pueblo elegido, no escapó de la mano de Dios. Su muerte violenta, dentro del templo de una deidad falsa, es un recordatorio sombrío para todos los que piensan estar por encima de la justicia divina. Hoy, este episodio permanece como una advertencia y una esperanza. Una advertencia para quienes desafían a Dios con arrogancia y una esperanza para quienes confían en la fidelidad del Altísimo. Si Dios fue capaz de defender a Jerusalén con una intervención tan clara, incluso cuando todo parecía perdido, ¿cuánto más no hará por quienes confían en Él hoy? Esta historia fue escrita con sangre y sufrimiento, pero también con fe y perseverancia. La voz de Ezequías clamando por auxilio, la mediación de Isaías, el juicio que vino por el ángel del Señor y la caída de Sennacherib son una narrativa entrelazada de misericordia y justicia, poder y humildad, terror y esperanza. Y si Dios pudo hacer esto por Jerusalén, ¿qué no haría por quienes confían en Él hoy? La historia fue escrita con sangre, pero también con fe. La historia que hemos explorado es mucho más que un relato antiguo de guerra y muerte. Es un testimonio vivo de la soberanía de Dios, de la profundidad de su justicia y del poder invisible que actúa en los momentos en que todo parece perdido. Recordamos la amenaza inminente del rey Sennacherib, el miedo que pendía sobre Jerusalén y el clamor sincero del rey Ezequías, que rasgó sus vestiduras y buscó auxilio en el santuario. Vimos el papel crucial del profeta Isaías, que medió entre el cielo y la tierra, trayendo la palabra consoladora del Señor. Yo defenderé esta ciudad. Y luego, la intervención misteriosa y silenciosa del ángel del Señor, ese ser sin nombre ni sonido, que en una sola noche puso fin al ejército enemigo, matando a 185,000 hombres sin que una hoja humana fuera desenvainada. El amanecer reveló el silencio entre los cuerpos, la humillación del poderoso imperio asirio y la certeza de que el juicio divino no falla. La muerte de Sennacherib, años después, asesinado dentro del templo de su dios falso, selló el destino de quien osó desafiar al Altísimo. La historia de esa noche es una invitación a reflexionar sobre el significado espiritual de toda esta intervención divina. Nos muestra que, aunque invisible, la justicia de Dios es real y activa. En el mundo moderno, donde los imperios surgen y caen, donde el poder a menudo se sostiene en la arrogancia y la soberbia, esta narrativa nos recuerda que nada está fuera del control del Señor. La oración sincera es un arma poderosa, capaz de mover el cielo y cambiar el curso de la historia humana. La justicia divina puede parecer invisible, silenciosa, pero es inexorable y siempre se manifiesta en el momento adecuado. Aquella noche, Jerusalén no tenía ejércitos para defenderse, pero tenía a un Dios, y un solo ángel de él fue suficiente para silenciar al mayor imperio de la época. A veces, el silencio de Dios no es inactividad,
es preparación para lo imposible. Si esta historia te impactó, suscríbete y compártela. Aún quedan muchas historias ocultas en la Biblia que revelan el poder, la justicia y la gloria de Dios. Desvelémoslas juntos.